La montaña pone a cada quien en su lugar y ese ego que tenemos de ser reconocidos, de querer lograr cosas, de querer allá se desaparece. Ay, es que me falta un pie, me falta un brazo, yo no lo puedo hacer. No, uno tiene que ponerse retos. No vine a competir específicamente, sino a aprender, a ver cómo un tejo, greda y unas cuantas mechas pueden convertirse incluso, aparte de una actividad de entretenimiento, en una terapia. Cerca de 45 minutos ha sido el recorrido desde el puerto en Buenaventura, el muelle turístico que les estuve mostrando con imágenes, hasta aquí, hasta Huanchaco. Y este es el ambiente. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este viaje hacia lo extraordinario. Montaña, fuego y mar son las palabras que resumen los próximos 60 minutos. Subimos una montaña con hombres que perdieron partes de su cuerpo, pero no la voluntad. Escuchamos el estallido de una tradición ancestral que une a todos en una misma línea de tiro a través del tejo. Y llegamos al mar, donde una comunidad lucha por no desaparecer. 3 historias, un mismo pulso. Yo soy Ángela Collazos y esto es Extraordinario porque lo que nos une son las historias, pero contadas de otra manera. Perdieron una pierna, pero nunca el rumbo. Un grupo de exmilitares escalaron con sus prótesis el Nevado del Tolima. Su competencia no fue contra la nieve ni contra la altura, sino contra el dolor, el cansancio y los límites que otros les impusieron. Son veteranos marcados por la guerra que decidieron cumplir esta hazaña y conquistar la cima más difícil, la que empieza en la mente. Además, el único deporte nacional donde ganar significa hacer explotar el blanco dejó de ser cosa de cantina y se tomó las canchas más cool de Bogotá. Nos fuimos a jugar tejo y exploramos la ciencia detrás de la mecha y la historia de los hombres y mujeres que mantienen vivo este patrimonio. Y también, a 40 minutos de Buenaventura, el pueblo de Huanchaco despide cada año a las ballenas yubartas con un festival que tiene como base la marimba. Entre el sonido del mar y el eco de los tambores transforman el turismo en esperanza, mientras luchan contra una erosión que amenaza con borrar su hogar. Una crónica sobre el encanto, la fuerza y la fragilidad de uno de los tesoros mejor guardados del Pacífico colombiano. Empezamos. La montaña no hace concesiones, no pregunta quién eres ni qué has perdido, simplemente exige cada paso. Juan Camilo, Andrés y Cristóbal sirvieron al país en el Ejército Nacional y la Armada hasta que una mina antipersona partió su historia en dos. Pero esta no es una historia sobre la guerra, es una historia sobre lo que pasa después de la explosión, cuando el cuerpo queda marcado pero la voluntad se niega a rendirse. Alcanzaron la cima del Nevado del Tolima, no solo para demostrar fuerza, sino para reconciliarse con la vida. La montaña pone a cada quien en su lugar y ese ego que tenemos de ser reconocidos, de querer lograr cosas, de querer allá se desaparece. Llevamos como 3 horas ya caminando y ya se empieza a sentir como el dolor, las botas están mojadas, el peso en la prótesis empieza a zafar y yo, no, pero ya vamos a llegar, ya vamos a coronar, ya vamos a coronar. La verdad yo lloré porque cumplí la meta, ¿no? Llegar hasta allá. Porque mucha gente dice, ay, es que me falta un pie, me falta un brazo, yo no lo puedo hacer. No, uno tiene que ponerse retos. No existe frase más poderosa que aquella que dice, la vida te da obstáculos, pero los límites los pones tú. Y sí, cuánta razón tiene esta frase. Hoy conoceremos la historia de Juan Camilo Villarraga, Andrés Velázquez y Cristóbal Valderrama, 3 hombres que sirvieron al país como militares y que en medio de ese servicio vieron su vida partirse en 2. Las minas antipersona le arrebataron parte de su cuerpo y los enfrentaron a una experiencia que lo cambió todo.
Yo caí en un campo minado el 7 de noviembre de 2023 sobre el sector del río Matá en Tumaco. Y desde ahí pues andamos muchos. El 31 de diciembre del 2014 fui víctima de un artefacto explosivo improvisado, mal nombrado mina antipersona, y como consecuencia perdí mi pierna izquierda. Pero hoy no nos detendremos en la historia de la brutalidad de la guerra, sino en lo que ocurre después de la explosión, cuando el cuerpo queda marcado, pero la voluntad se niega a rendirse. Desafíos que no buscan glorificar el pasado ni vencer a un enemigo, sino reconciliarse con la vida. Estos hombres volvieron a reencontrarse con la montaña y alcanzaron la cumbre del Nevado del Tolima, una travesía cuyo éxito no estuvo en la meta, sino en superar los obstáculos que hallaron en el camino. Por primera vez en la historia, 8 exintegrantes de la fuerza pública en condición de discapacidad llegaron a lo más alto del Nevado del Tolima, en una expedición llamada Cumbre Sin Límites. Fueron 5 días de recorridos exigentes con pendientes empinadas, tramos escarpados y bajas temperaturas. Pero más allá de las condiciones físicas y geográficas, lo que los marcó fue el compañerismo. Avanzar juntos, esperarse y no dejar a nadie atrás hasta llegar a la meta. Siempre me ha gustado, o sea, he visto, no, que la nieve, que los escaladores, que esto, pero pues uno no conoce del tema ni nada, uno, bueno, se ve chévere esto. Cuando a mí llegó la propuesta, nos dijeron, no, que si quiere ir a subir el Nevado del Tolima. Y yo, de una, yo no lo pensé de una, hágale, yo me apunto. Fue madre, ¿será qué? Porque nos dijeron, no, hay que caminar harto, entonces... Pues yo con la prótesis no he tenido la opción de caminar, digamos, en el día 4 horas, así de seguido, 5 horas, yo no, un ratico y ya me la quito, descanso, ¿no? Y yo dije, no, ¿será que sí? Vamos a meternos a ver, pero tenemos que hacerlo así duele, decía yo. Así duele, hay que hacerlo. Siempre nos ayudamos entre todos, siempre tienes algo que aprender de un compañero de montaña. La montaña te lleva el ego al piso, te lleva el orgullo al piso, te muestra quién eres realmente, de qué estás hecho, y el hecho de ir con profesores que la tienen clara, con guías profesionales, hace que te dé confianza en la seguridad de la expedición. Y el hecho de que vayas con más personas te lleva a aprender siempre algo de alguien. Tú siempre ves, él está como fuerte, él está como bien preparado, tal otro está como callado. Pero en cualquier momento, el callado dice algo súper interesante o el que habla mucho te hace reír. ¿Qué pasa, Mauricio? ¿Qué pasa, Mauricio? ¿Qué pasa? Antes de iniciar el ascenso, sembraron árboles nativos, un gesto consciente de agradecimiento y respeto al territorio que los pondría a prueba. El recorrido se dividió en 4 campamentos y atravesó 4 ecosistemas: el bosque altoandino, el páramo, el superpáramo y el glaciar. Caminaron más de 60 kilómetros bajo frío extremo y a alturas que superan los 5.000 metros. Pues usted sabe que uno sale con nervios, porque no sabe uno con qué se va a encontrar. Porque la palabra Cumbre Sin Límites, pero uno no sabe qué hay en el terreno cuando uno está allá. Salimos de acá de Bogotá, llegamos a Ibagué, de Ibagué pasamos a Alvarado y Alvarado a Anzoátegui. Estando en Anzoátegui ya fue otra experiencia, porque ya se ve la montaña, se ven los paisajes, lo bonito que tenemos en Colombia, ¿no? Los paisajes y sus montañas. Al otro día, como dijo mi compadre Diomedes, sin saber qué me espera. Sin saber qué me espera porque veíamos mucha montaña. Y usted sabe que es la cordillera y es duro. Siguieron avanzando sin saber qué vendría después. Su mirada hacia arriba, el cuerpo enfocado en el siguiente paso. El cansancio aparecía, el frío se metía en los huesos, y aunque la mente flaqueara, ellos no se detenían. El día que iniciamos a subir, todo bonito, empezamos de noche, como a las 1:30 de la mañana empezamos a subir. Y siempre miraba un poquito, hay una partecita donde tocaba como pues al pasar unas piedras que miraba como un filo así,
No se medio se resbala y ajá, para abajo. Entonces ese fue el único como miedo, los filos. Yo decía, y mi prótesis un poquito como inestable para apoyar. Yo decía, no, me toca apoyarla bien, o si no, para abajo vamos. Ese pedacito cuando empezamos a subir, a caminar, cuando se empieza a ver la nieve, bonito porque pues uno no, yo la verdad la primera vez que miraba nieve así, y yo, no, ya casi llegamos. Ya cuando llegamos a colocarnos los crampones, para empezar a caminar sobre el iceberg, ya estamos, ya coronamos, ya nos lo colocamos y ya empezamos a caminar. Y ya me empezó a doler un poquito. La altura apretaba el pecho, el corazón se aceleraba, la respiración costaba, pero ahí estaban firmes, sus prótesis sosteniendo el cuerpo y su dignidad. Ya hay cansancio, pero siempre el objetivo era alcanzar, a llegar a la cima. Esa noche estuvo lluviosa y a las 12 de la noche nos levantamos, alistamos maleta y empezamos a escalar. Uno iba con esas ansias de uno llegar hasta allá. Llegamos a las 5:30 de la mañana a la cumbre, a lo más alto. Esos paisajes son muy bonitos. Los paisajes que yo le diría a la gente que nosotros tenemos mucha cosa acá. No hay necesidad de irnos nosotros para Europa. Aquí tenemos mucha cosa bonita. Hay que hacerlo, hay que conocer. Y ya estando allá fue una alegría espectacular. Hay un encuentro de emociones que uno no sabe si llorar, gritar. Piensa uno en su esposa, piensa uno en sus hijos. Son varias cosas que se le vienen a la cabeza. Definitivamente a veces el dolor y los límites son lo que nos llevan a lograr las cosas. Y pasa mucho como lo desarrollan acá en la Dirección de Veteranos. Digamos que la Dirección de Veteranos, como lo dicen sus siglas, que es Dirección de Rehabilitación Integral e Inclusiva. Todas las personas que pertenecemos a la DIVRI, que somos, digamos que veteranos, tenemos esa fuerza que nos da el pertenecer a una institución, de tener un lugar como la DIVRI, tener un lugar donde podemos hacer comunidad, donde podemos apoyarnos en el otro. Y el hecho de haber ido al Nevado con personal de la DIVRI y apoyados por la Dirección de Veteranos fue como sacar un poquito esa comunidad de acá, de rehabilitación inclusiva, y llevarla allá y saber cómo todas las personas pueden tener una recuperación de sus accidentes y sus pérdidas por medio de un reto. Nada fue improvisado. Durante 3 semanas entrenaron en senderos como Monserrate y Las Mollas, en Bogotá. Perfeccionaron técnicas de montaña, uso de piolet, camprones y cuerdas, herramientas especializadas para sostenerse sobre pendientes nevadas, pero sobre todo, volvieron a confiar en ellos mismos. Eso fue un proceso intensivo. En poco tiempo nosotros partimos de una serie de test generales y específicos de montaña también que nos arrojaron mucha información de la capacidad física general que se necesita para subir una montaña, y en eso nos basamos. A partir de allí ya empezamos un entrenamiento muy específico. Específico significa que todas las condiciones que nosotros vivamos en la montaña las vamos a llevar al entrenamiento. Trabajamos en Monserrate sobre los 3000 metros, en Mollas, que es un sendero más técnico, más real a lo que nosotros nos enfrentamos en el Tolima, en la aproximación al Tolima. Allí trabajamos técnicas de bastones para subir, para bajar, para descender, técnicas de respiración también que son muy importantes en los ascensos sobre todo. Hicimos una parte de preparación mental a través del yoga con una profe experta en la disciplina y específica también de montaña, que nos sirvió mucho en esa preparación mental para ellos. Entonces fue un proceso intensivo que llevamos en poco tiempo, pero muy específico, muy llevado a la montaña. En el proyecto se plasmó que los tiempos siempre van a permanecer 2 o 3 horas de más en cada día, ¿no? Pero pues, nos llevamos unas sorpresas buenísimas porque físicamente y emocionalmente la dieron toda. Y los tiempos antes se redujeron, entonces cada día nos rendía un montón y pues tenían mucho tiempo más para recuperarse para el otro día. Nosotros tenemos una cuestión y es que siempre juzgamos es por lo que está afuera, ¿no? Y esas personas no
Realmente nos fue súper bien. La discapacidad suele leerse como un final, desde el prejuicio o desde la compasión. Y esta expedición no lo discute, lo contradice. No habla de lo que falta, ni de lo que se perdió, sino de lo que permanece. Estos ex-integrantes de la fuerza pública no tienen poderes sobrenaturales. Conservan su disciplina, el coraje y una voluntad extraordinaria. Yo creo que nosotros debemos, como personas, como seres humanos, contextualizarnos muy bien de lo que somos. Entonces, sí, quiere decir qué tenemos, qué somos, qué pensamos, qué herramientas tenemos, porque todos somos un mundo totalmente diferente. Y algo muy importante, y es que también tendemos a compararnos siempre. Entonces siempre estamos comparándonos con otra persona. Y lastimosamente a veces esas comparaciones nos generan más ansiedad que motivación. Entonces creo que hay que ser muy conscientes de eso. Y en la montaña pues siempre nos hemos dado cuenta que la montaña nos muestra en realidad quiénes somos, qué tenemos y qué podemos hacer. Entonces a partir de ahí cada quien se crea sus propios sueños, sus propios retos. Su historia es una historia de valentía y fuerza. La mente dudó, la montaña exigió, pero aún así sus limitaciones no fueron sus piernas, porque cuando se decide luchar por un sueño, no hay montaña difícil de alcanzar. Cuando uno se propone hacer las cosas, y si las cosas se presentan, hágalo. En la vida es de oportunidades y las oportunidades llegan. Así uno tenga discapacidad, no tenga discapacidad, y las oportunidades le llegan a uno. Dios es muy grande y le pone a uno todo en el camino. Yo en mis 60 años que tengo y en el grado de sargento mayor, yo nunca pensé que iba a subir allá a un nevado. Nunca, no se me ha pasado a mí por mi cabeza que iba a subir allá al nevado. Pero las oportunidades llegan y yo le digo a la gente que hay que aprovecharla y ser uno disciplinado. Primero, intenten. Después de que intenten, van a descubrir cosas que no se esperaban. ¿Cuáles? Ver un amanecer desde 5.200 metros de altura es algo que no tiene precio, es totalmente incomparable. Y las fotos no hacen merecimiento a la vivencia. Estar allá es totalmente diferente. Incluso hay personas que allá no quieren tomar fotos ni nada, solo quieren vivirlo, sentirlo. Sentir esa espiritualidad que se siente allá tan arriba, estando cerca del cielo. Entonces, inténtenlo porque después del miedo está el paraíso allá en los nevados. Un paso después del miedo está el paraíso, entonces están a un paso de descubrir eso tan bonito. No, lo más difícil, mire que no hay nada difícil, es la mente lo que lo hace a usted, no, es que no puedo. Y uno, ahí es donde usted dice, no, para usted es difícil si la mente se lo niega. Pero el resto usted no me pareció difícil. A las personas yo les he dicho que yo no tengo discapacidad. Que discapacitados son los que creen que uno cree que está discapacitado, porque la verdad, o sea, y que no tenga pesar con las personas, o sea, que vean limitaciones, que no sientan pesar, que fue lo que nos tocó y nosotros nos sentimos como personas normales, nosotros no tenemos ninguna discapacidad. Gracias por continuar en este viaje hacia lo extraordinario. En Bogotá hay un sonido que atraviesa generaciones y estratos sociales. El estallido seco de la pólvora cuando el tejo da en el blanco. Este es el único deporte nacional de Colombia, un ritual de origen muisca donde el fuego no es peligro, sino celebración. Hicimos un recorrido por varias canchas de tejo de la capital y dejamos atrás el estigma de las viejas tiendas de barrio para descubrir cómo esta tradición campesina se abrió paso hasta los sectores más cosmopolitas de la ciudad. Bogotá tiene un sonido propio y no se trata del pito de los carros, es esto. Y hoy vinimos aquí
a conocer más sobre el tejo, o como lo hemos denominado en este capítulo, el Big Bang Bogotá. Para entender este estruendo hay que viajar 500 años al pasado, cuando el acero no existía y la pólvora era un secreto del otro lado del mar. El origen del tejo es ancestral, 500 años, y efectivamente nace en los matorrales, en el campo, donde se practicaba precisamente por las comunidades indígenas. De hecho, la raíz o el por qué se juega no se sabe con precisión, porque los muiscas, que eran los indígenas que practicaban el tejo, no tenían escritura, pero lo que ha trascendido, digamos, por tradición oral, es que el tejo se practicaba por temas religiosos, no utilizaban discos de oro, porque pues naturalmente tenían mucho oro. No había pólvora, la pólvora llega con los españoles en la mezcla, entonces antes se supone que se ponían como unas figuras de cerámica, pero siempre era un juego de puntería. Entonces claro, después hay una mezcla, evoluciona y ahí empieza a llegar la mecha y las diferentes reglas que hemos puesto. Entre el caos de la ciudad hay un estruendo que conecta pasado y presente, y hoy lo vamos a vivir. Esa mezcla entre lo sagrado de los muiscas y la pólvora española creó algo que hoy, siglos después, sigue siendo nuestra terapia favorita. Bueno, hoy estoy en la embajada, no vine a competir específicamente, sino a aprender, a ver cómo un tejo, greda y unas cuantas mechas pueden convertirse incluso, aparte de una actividad de entretenimiento, en una terapia. ¡Claro! Eso lo vamos a descubrir en nuestro capítulo de hoy con alguien muy extraordinario, el man del tejo, y por supuesto pues en la práctica, porque no es lo mismo aprender en la teoría que en la práctica. Pero Daniel no nació siendo el man del tejo. Su historia con el disco empezó como la de muchos de nosotros, tarde, con timidez y por supuesto una derrota memorable. Fue en la universidad, yo creo que fue tarde, apenas terminando ya la universidad teníamos un proyecto de ir a un espacio, un sitio donde se celebrara a lo colombiano, y esa primera investigación que hicimos nos derivó en que íbamos a ir por primera vez, mi compañero y yo, a tejo. Ninguno había ido a jugar tejo. Nos sentamos, se nos acercaron dos personas que trabajan en el sector de construcción, nos retaron, obviamente nos ganaron, pero fue de las mejores experiencias, y de ahí en adelante empezamos a jugar tejo al menos una vez al mes, cada 15 días. ¿Qué es lo más fácil y qué es lo más difícil? Lanzar. De hacer mecha bocín. ¿Hizo mecha bocín? Sí, apenas una. Ah, bueno. ¿Qué tal la experiencia? Chévere, divertido, también poderse tomar algo. ¿Difícil jugar tejo? ¿Difícil hacer mecha? Para mí sí, solo hice una y fue de chiripa. Para el que mira de afuera es solo un triángulo de papel. Para el que lanza es el centro del universo. Daniel lo llama magia. El triángulo de papel, que es lo que llamamos mecha, tiene un componente mágico que solo se puede activar cuando está en el medio de dos metales. Entonces, ¿cuáles son los dos metales? El bocín en la cancha, ese aro metálico, y el disco metálico que llamamos tejo. Cuando está la mecha en el centro y se golpea, eso es lo que genera que haya sonido, que haya humo, que haya una pequeña llama. Bueno, aquí están las mechas, los volcancitos. Me parece muy interesante cómo se prepara esto de la arcilla. ¿Cuánto puede durar uno preparando el canchero? ¿Cuánto dura preparando las canchas? Se demora por ahí unos 20-25 segundos. Las pisa con una técnica rapidísima. Porque como acá entra todo el tiempo gente, y hay que tener en cuenta que por ejemplo los viernes y los sábados dejo la embajada se llena 15 días antes. Entonces cada momento está lleno y tienen que ir trabajando, pisando. Esa preparación obsesiva es la que permite que cualquier bogotano, sin importar su origen, se sienta en casa frente al bocín. Pero el tejo arrastraba un estigma de sitios exclusivos de hombres. Pero en Bogotá, una revolución silenciosa cambió las reglas del juego. Ahora todos caben.
Una de las cosas que destaco de toda la embajada es que abrió el espectro de la gente que jugaba tejo. Arranquemos por lo primero. El tejo usualmente se asocia a ideas machistas, de sitios de solo hombres. Acá en toda la embajada sucede algo particular y es que el 60% de la gente que viene a jugar son mujeres. Se sienten tranquilas, se sienten cómodas, desde los detalles que uno da por sentado como baños limpios, pero también tener meseros, meseras que están cuidando toda la experiencia. Vienen muchos extranjeros, de hecho, Tejo de la Embajada está considerado por la Alcaldía de Bogotá como uno de los principales sitios turísticos. Somos aliados de las principales agencias de turismo, de los principales operadores turísticos. Viene mucha empresa, entonces, ahorita que ya pasamos diciembre, todas las fiestas de fin de año, pero durante el año, integraciones, eventos para fortalecer lazo entre los colaboradores. Entonces, es una gran diversidad y, por supuesto, el grueso. Vienen universitarios, vienen personas de 20, 30, 40 años y los domingos familiares. Entonces también tenemos abuelitos jugando tejo con los hijos, con los nietos. ¿Qué hace que toda esa gente se junte aquí, de todas esas características sociales, demográficas? Yo creo que es la experiencia y me alegra que toda la embajada haya sido la punta de lanza en liderar lo que digo es como una revolución, renacer del tejo que venía cayendo. A nosotros nos encanta hablar de eso, de estar en un estado de celebración. Escuchen esto no pasa en un bar y esto no pasa en un restaurante, esto pasa en un tejo. Esta es la emoción que en Tejo de la Embajada nos encanta que la gente sienta. Esa mecha es ahí, ¿cuántos abrazos se pudieron haber dado? ¿Cuánta celebración se da? Eso es lo que a mí me encanta de esto. Lo que hago yo como creador de contenido, como el principal creador de contenido de Tejo en el país, desde el Man del Tejo, es recorrer Colombia jugando este bello deporte, visitando ahí sí tejos populares, tejos en los departamentos, en las regiones, en los municipios, que mantienen viva esta tradición. Creo que eso ha servido también para jalar. Ahora, ¿dónde están los niños concentrados? Muchas veces están en las redes sociales. Ahí es donde tenemos que estar también hablando de tejo. TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, en todas las plataformas que se puedan. Y eso de hecho hace que la gran proporción de la gente que me sigue desde el Man del Tejo sean jóvenes. Y esa gente probablemente no está jugando tejo antes y sabemos que ahorita se interesan por esto que es patrimonio de todos los colombianos. Esa emoción que Daniel describe es contagiosa. Saltó de las canchas a TikTok, logrando que los jóvenes vuelvan a mirar hacia el suelo, hacia la arcilla. Canchas de tejo para principiantes. Queremos que todo el mundo la reviente. ¿Y usted con cuántas mechas juega tejo? Pero no todo es fiesta. En la cuna del tejo, las canchas estaban muriendo, convirtiéndose en supermercados. Daniel decidió que su misión no era solo jugar, sino rescatar. Arrancamos yendo primero a Turmequé, Boyacá, que es la cuna del tejo, pero porque teníamos la inquietud de algo que está sucediendo, y es que en la cuna del tejo se estaba dejando practicar. Nos reunimos con el alcalde, que nos recibió de muy buena manera, con la reina del juego Turmequé, la reina del tejo, porque hay un reinado del tejo, con un principio muy bonito que después podremos hablar. Y hicimos el recorrido, entrevistamos gente que tenía canchas y que ahora las convirtieron en supermercados. La gente estaba dejando de jugar. Entonces, por eso creo que la labor como creador de contenido es enaltecerlo y demostrar a la gente que esto es lo mejor para estar con los amigos y amigas. Entonces, eso es como lo primero, me llamó la atención. Del rescate local al sueño global. La meta final suena a locura, pero Daniel ya tiene el cronómetro en marcha. Yo tengo una misión que es casi imposible y es volver el tejo un deporte olímpico. Formalmente se necesitan 75 países en 4 continentes que lo practiquen. Además que tenga una infraestructura detrás. Entonces digo que es casi imposible, pero el proceso vale completamente la pena. Si yo quiero que el tejo se vuelva un deporte olímpico, antes tenemos que hacerlo verdaderamente nacional y por eso la ruta del Man del Tejo es viajar por el territorio colombiano para seguir promoviéndolo, haciendo que niños, niñas y adolescentes, mujeres, hombres de todas las edades lo jueguen. Yo arranco con el tejo recreativo, ¿no? Entonces hay tejo recreativo que es este que hacemos entre amigos, de pronto uno se puede tomar una pola, puede estar jugando sin las reglas originales. Y está el tejo reglamentario, ¿no? 20 metros, con todas sus indicaciones como un deporte formal. Yo primero me meto con el tejo recreativo para vincular más gente.
pero poco a poco van a haber más contenido sobre el tejo reglamentario porque sabemos que hay gente que quiere practicar esto ya de una manera mucho más formal. Pero bueno, es mi turno. He escuchado la historia muisca, he visto la técnica de los expertos y he entendido que esto es patrimonio nacional. Ahora solo quedamos el tejo y yo. Ahora sí, esa tiene que ser. Vamos, Breiner. Hoy aprendí que el tejo no es un juego de puntería, es un juego de conexión. Cada mecha que estalla es un puente entre el pasado indígena y el futuro lleno de vida. Bogotá nunca duerme, pero cuando suena el tejo, descansa en su identidad. Así es el Big Bang bogotano, explosivo, ancestral y absolutamente extraordinario. Gracias por continuar en este viaje hacia lo extraordinario. A 40 minutos en lancha desde Buenaventura, Huanchaco despide cada año a las ballenas yubartas con un festival que tiene como base la marimba y los ritmos ancestrales del Pacífico. Allí la comunidad ha convertido este ritual en un acto cultural. Una comunidad que ha sobrevivido a la violencia, al abandono estatal y a las inclemencias del clima. Busca transformar el turismo en una oportunidad para sostener su economía sin perder su esencia y luchan contra la erosión costera y el avance del mar, que amenaza con borrar sus casas. Zarpamos desde el puerto turístico de Buenaventura. El mar se abre como una promesa. El motor de la lancha ruge y en cuestión de minutos la ciudad queda atrás. Frente a nosotros, el horizonte se espesa. El viento salado golpea el rostro y deja un sabor que mezcla adrenalina y que se confunde con el olor a sal y a leña húmeda. Huanchaco es un rincón encantador en el Pacífico colombiano. Dirían algunos, un pueblo garciamarquiano. Cerca de 45 minutos ha sido el recorrido desde el puerto en Buenaventura, el muelle turístico que les estuve mostrando con imágenes, hasta aquí, hasta Huanchaco. Hay que recordar que Huanchaco es la puerta de entrada también hacia otros pueblos cercanos acá. Y este es el ambiente. Huanchaco es la puerta de entrada a Bahía Málaga. El Parque Nacional Natural Uramba-Bahía Málaga escribió uno de sus capítulos más importantes en el año 2010, porque fue el año donde se constituyó legalmente, luego de una pelea, de una puja bien grande, como se diría. Y es que se pretendía construir un proyecto de aguas profundas, donde aterrizarían aquí importantes barcos multinacionales para crear o seguir dinamizando mejor la industria. Todo esto no fue posible porque las comunidades se opusieron a ello, porque el sonido de esos barcos grandes y las construcciones, y a medida que se acercara a la industria, pues no iban a seguir viendo esto como un ecosistema como lo es ahora, y podrían perder su gran riqueza cultural, que ha sido siempre las ballenas. Entonces se unieron los 6 pueblos de este ecosistema: La Plata, Bahía Málaga, Ladrillero, Huanchaco, todos para decirle no a ese megaproyecto que se pensaba hacer aquí. Conservar toda esta riqueza que ellos tienen. Ese era el propósito que tenían y por el cual se unieron. Le pusieron a todo esto Uramba, porque significa unión.
En Huanchaco, entre julio y octubre, las aguas de su mar cambian de tono, no solo por el clima, más templado y espeso, sino por la llegada de los gigantes del sur, las ballenas yubartas. Cada año recorren más de 8.000 kilómetros desde la Antártida hasta las costas de Bahía Málaga para parir y amamantar a sus crías. Este tramo del Pacífico colombiano, donde Huanchaco se asienta como un balcón sobre el océano, se convierte entonces en la sala cuna del mar. Aquí en Bahía Málaga es el sitio donde más se registra el nacimiento de ballenatos a nivel Latinoamérica. Entonces para nosotros es un gran orgullo como vallecaucanos tener este escenario escogido por las ballenas desde hace cientos, miles de años para venir aquí a parir. Es una cosa, es un honor que nos dan estos gigantes mamíferos. Los pescadores que durante el resto del año dependen del océano para subsistir se transforman en guías ecoturísticos. Nos montamos en una de sus lanchas. El guía apaga el motor. Frente a nosotros, el silencio se hace inmenso. De repente, el agua se levanta en un respiro profundo. Una hembra yubarta emerge y golpea el aire con su cola. Luego, a su lado, su pequeño vallenato la imita torpemente. El mar se agita y a bordo solo brota emoción. Dios santo. Es aquí donde uno se da cuenta que esta es una experiencia que se debe vivir antes de morir, sencillamente mágico. Bueno, primera vez, y les tengo que confesarles que era la primera vez, y uno que puede decir de un espectáculo como estos, sencillamente sublime, sencillamente impactante, y es cuando uno se da cuenta que estamos con la mejor vista en el Pacífico colombiano de una cosa de estas. Hay que aprovecharla. En 2024, Buenaventura recibió más de 62.000 visitantes, de los cuales 41.000 llegaron atraídos por las ballenas, dejando una derrama económica de 43.000 millones de pesos, cifra que va en ascenso cada año. Hoy, el turismo sostenible se ha convertido en la principal fuente de vida para las comunidades campesinas del Pacífico. Aquí todo es abundante, esa dinámica de las mareas, pero también hay otra cosa, la tranquilidad. A finales de octubre, cuando las ballenas comienzan a emprender el regreso al sur, Huanchaco celebra su propio ritual de despedida. El Festival Marimba y Playa, una creación de la maestra Marina Gamboa Rentería, mujer de sonrisa amplia y determinación inquebrantable. El Festival Marimba y Playa nació porque yo trabajo por y para la comunidad. Esa ha sido mi perfil desde siempre. Entonces, vi que el turismo para acá es eventual y yo quiero un turismo potencial, un turismo que sea comunitario, pero potencial. Marina no es propia de Huanchaco. Un día a su madre se le cayó una fotografía donde se mostraba esta isla y decidió aventurarse a conocerla. Decidió radicarse aquí y luchó para que hubiese escuela hasta grado 11. Y luego se le atravesó la idea del festival.
preocupada de ver que las costumbres se estaban perdiendo y encontrando la necesidad de jalonar un turismo más planificado. La maestra Marina Gamboa, un ícono, una referencia, el cual la honro, tuvo un sueño, ya que sus hijas se fueron un día X a trabajar, a estudiar, entonces había muchos niños que estaban en la playa, salían del colegio, no tenían qué hacer ni nada, entonces, bueno, ellos también pueden ser mis hijos y le llaman siempre la maestra Marina o madrina. Y ella les enseña todo lo que es nuestra tradición, la parte folclórica, los cantos, también hace convenios con profesores que vienen desde Buenaventura o de otro lugar para que le enseñe a los niños nuestras plantas de azotea y también para mantener la mente ocupada, ¿no? La maestra Marina Gamboa, lideresa cultural y guardiana del biche, tiene un museo en honor a esta bebida, así tal cual se llama, Museo del Biche, parada obligatoria en Bahía Solar. El biche y sus derivados. Me gusta mucho trabajar con el biche y por eso tengo el museo donde le hago cata a las personas con 10 tragos que son en concha de piangua, con 24 y con 27. Objetivo que se hagan una película y prueben de las bebidas de su país. El festival comenzó sin presupuesto, solo con la convicción de una mujer que no conoce la palabra imposible. Para mí no existe el no. El no es no quiero. Y de esa forma eduqué a mis hijas y eso le hago entender a mis hijos adoptivos. El no existe. Con esa filosofía levantó el festival casi sin recursos, con ayuda de la Armada y el empuje de su comunidad. Ese capitán me trajo todos los artistas, me trajo 17 grupos de artistas y me los puso en la playa. Arrancó el primer festival. Ella siempre ha sido como la guardiana de todas las costumbres de la gente del Pacífico, de la música, de la cocina, de las bebidas ancestrales. Que aquí no hay amenaza de inseguridad, nadie me va a molestar, nadie me va a agredir, nadie me va a importunar. Entonces cuando yo veo que un turista viene aquí a nuestro territorio y se queda 3, 5 días, anda por las playas en short, descalzo, con camiseta y un sombrero o una gorra, desprevenido de cualquier cosa, como lo hay en otras partes turísticas del mundo y de Colombia, eso para mí me impactó. Digo, claro, esto lo viví yo hace 35 años, es lo que la gente viene a buscar acá, la tranquilidad de convivir, de conocer otra cultura, de ver otra oferta paisajística, de vivir estas bondades que tenemos en el Pacífico del Valle del Cauca. Yo creo que cada vez cogemos más fuerza y bueno, yo creo que eso fue lo que me enganchó hace 35 años y aquí estoy replicándole eso a miles de personas que nos visitan todos los años aquí en el Pacífico del Valle del Cauca, en Bahía Málaga, Buenaventura. Hoy, ese evento es más que una fiesta, es una declaración de identidad. Niños y adultos bailan currulados sobre la arena, las marimbas retumban como truenos dulces y el biche se pasea como el viento. Es un anfitrión infaltable, mientras el mar, allá en el fondo, sigue respirando. Y de repente, nos dejamos contagiar por uno de los recorridos que hacen en los días del festival. Para mí Huanchaco es una salacuna de vida, de oportunidades y de alegría, ya que en Huanchaco tenemos muchísimo para mostrar. Tenemos las ballenas,
que es el espejo al mundo. Tenemos las piscinas naturales, tenemos cascada, tenemos paja, tenemos la piscina de ancho mar. En Huanchaco, la hospitalidad es parte del paisaje, pero bajo ese encanto, una amenaza avanza cada día. De allá hasta acá, esta era una vivienda, ustedes lo pueden notar, y se preguntarán, ¿qué habrá pasado? La respuesta es una, se llama erosión costera. En marzo de este año se produjo la última erosión costera acá en Huanchaco, y precisamente como esta vivienda, otras 29 viviendas resultaron afectadas. Eso se estima más de 200 familias que resultaron afectadas precisamente por este fenómeno de la erosión costera. La erosión costera, o también conocida como puja, no es nada más que cuando el nivel del mar sube y arrasa con todo a su paso, no hay nada que hacer. Eso fue lo que tristemente le resultó pasando a muchas de estas familias. Se estima, según gestión del riesgo, que hay unas 142 viviendas que podrían sufrir esa misma situación si no se cambian de territorio. A cambio, se instalaron estos costales con escombros para hacer la vez de unos fuertes, para que el agua choque allí y no pueda pasar por encima de ese nivel que ya le tienen más o menos calculado. Con toda esta situación se hace apenas obvio que puedan vivir del turismo estas comunidades y le puedan seguir sacando ese provecho tan necesario, porque esa resulta siendo la economía que mueve todo este territorio. En honor a la verdad, hay que decir que la erosión costera es un fenómeno natural en el que el mar, el viento y las corrientes desgastan y redistribuyen los sedimentos de las playas, dunas y acantilados. Esto provoca que la línea de costa retroceda, cambie de forma o se desplace. La erosión costera ocurre desde siempre como parte de la dinámica natural de los océanos y las costas. Al caer la tarde, las marimbas siguen sonando. Las ballenas invisibles ya bajo el horizonte parecen responder desde el fondo del océano. Marina Gamboa, con su cabello recogido y una sonrisa serena, observa el atardecer mientras el eco del festival se disuelve entre las olas. Uy, compadre, el que viene a Huanchaco viene a despejar la mente y a llevarse una experiencia inolvidable, y con la condición que el que pisa Huanchaco vuelve. Tengo marimba y playa, no, marimba y playa, marimba y playa, marimba y playa, marimba y playa. Y tiene razón, este pueblo no solo guarda ballenas, guarda la memoria viva del Pacífico entre la música, la resistencia y la fragilidad del territorio. Huanchaco sigue siendo ese tesoro oculto que le canta el mar, pidiendo que el mar, por favor, no se lo lleve. Para sábado y domingo, hoy el viringuito, hoy el viringuito, hoy el viringuito, hoy el viringuito. Y con esta historia terminamos nuestro viaje hacia lo extraordinario, desde la montaña, pasando por el fuego, hasta llegar al mar. Estas historias nos cuentan que Colombia no solo se explica en los problemas, sino en la manera como su gente los enfrenta. Porque aquí lo que nos une son las historias, pero contadas de otra manera. Hasta pronto.